Entonces, sin más preámbulo, estado, resultado anual y mensual. Pueden ver que yo aquí coloco prácticamente el año, por ejemplo. Toda esta sección de aquí es 2021. Si yo le coloco 2020, pues por supuesto que no me va a traer nada. No tengo nada del 2020, pero si yo le coloco 2020, correcto que me lo va a jalar. Entonces, por eso esas fórmulas son una variable concatenada dentro de, bueno, se van a asustar cuando vean la fórmula y es la misma que se utilizó en el flujo de efectivo y en otros ejemplos anteriores. Pero ya vamos a explicar brevemente todo este contexto de esta, tener el resultado de esto. La idea es que nosotros tengamos el estado de resultado mensual de enero a diciembre y un resultado general, que prácticamente este sería el cierre de todo, la suma de todo, y podamos verlo anual. Cuando digo podamos verlo anual, es que lo vamos a alimentar mediante una simple tabla, donde vamos a tener fechas, tipo, clasificación, y pues siempre dejo una sección de descripción por si ustedes desean poner comentarios, etcétera, etcétera. Pueden hacerlo detallado si gustan, pero la idea es que solo coloquen un contexto general, ¿verdad? Porque se supone que en la contabilidad ya le hicieron y todo lo demás, entonces solo van a prácticamente copiar y pegar los datos y lo van a tener mensual. Si en un caso son contadores, pues del mismo estilo y formato del flujo efectivo y de otros que hemos hecho para simplificarnos más la vida, en el sentido que solo vamos a limitar este pedazo. Lo demás lo va a traer la fórmula aquí. A la diferencia con el flujo efectivo es que aquí utilizamos el formato de tabla, por eso ven que aquí dice diseño. Y se les recuerda que si no tienen una idea de lo que es el formato de tabla, en el canal tenemos, se puede decir que una extensa explicación del uso del formato de tabla, porque todo, incluso hasta la fórmula sumar punto sí, punto conjunto, con la sección de fórmulas integradas, que lo detuve hasta la sección 8, creo, si no me recuerdo. Pero hace lo que es una explicación de cómo nosotros unimos fórmulas, porque esta es una fórmula un poquito larga, lo vamos a explicar de manera breve. Pero la idea es que nosotros solo ingresemos datos aquí y se coloquen en esta sección de aquí. Recordemos que el estado de resultado es simplemente la suma de los ingresos y los gastos. Eso es ya, pues, como quien dice, lo más sencillo posible, pero si nosotros lo empezamos a detallar, coste de producción y todo eso, ahí ya es otro, o por departamento, etcétera, los gastos. Pero bueno, en fin, este estado de resultado está resumido, así como yo hago la aplicación de Excel y contabilidad, ingresos menos gastos. Sencillo, solo va a ser la suma de todos los gastos que nosotros tengamos durante el periodo que están aquí. Los ingresos los va a sumar también. Incluso aquí hay una resta con una devolución y pueden ver aquí. Entonces, esa sección al final, pues trae el match menos el impuesto. Por supuesto que el impuesto, pues también lo vamos a colocar de esta manera. Está compuesto por ingresos menos gastos y lo demás. Recuerden que también tenemos o podemos hacer, si en un caso nosotros queremos ser un poquito más detallados, la sección de descripción y agregarle pues las demás opciones, en este caso esta segmentación de datos, una pequeña gráfica y bueno, etcétera, incluso un rótulo. Pueden ver que esto se mueve, es una imagen y eso va acorde también, así yo le cambio aquí, también cambia la imagen. Entonces también eso pues lo vamos a ver si en un caso tienen alguna duda con esa sección de ahí. Pero bueno, para empezar, recuerden que nosotros
para que el usuario solo escoja lo que nosotros dejamos. O sea, no escriba más de lo que nosotros le integramos, en este caso al cuadro. Hacemos el uso de listas desplegables. En este caso, recuerden que lo dividimos en ingresos y egresos y por supuesto, pues, la sección de impuestos. Entonces, esos son como quien dice los tipos, porque la fórmula condiciona de que si es esto, pues lo va a traer para acá y lo va a clasificar para allá. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo le doy egresos, igual que el flujo efectivo, aquí pues ya me cambia la lista desplegable y es la misma función que nosotros tenemos al agregar una condicionante lógica. Primero, recuerden que la lista desplegable es datos, validación de datos, lista, y ahí empezamos a agregar. En algunos casos son punto y coma, en otros casos son coma, depende de la configuración de la máquina. Y tenemos una lista desplegable parecida a esta. Nosotros hicimos un rango, nos vamos a fórmulas, administrador de nombres. Entonces, en este caso, creamos rangos y le colocamos nombre. En este caso, vamos a ver un ejemplo aquí de ingresos. Vamos a darle, en este caso le di modificar, pero en otro es nuevo, pero lo que hacemos es darle un rango. En este caso dice tabla 2 ingresos. ¿Verdad? Tabla 2 ingresos es esta sección de aquí. Y le puse un nombre ingreso resultado. Lo mismo sucede con los impuestos. Aquí está, esta parte de aquí. Y pueden ver que dice tabla 4. O sea que cada una es una tabla. 1, 2, 3, 4. Gastos de resultado, lo mismo. Le colocamos un nombre al rango y seleccionamos el rango. Y como pueden ver aquí. Eso pasa porque si nosotros deseamos agregar más, pues ahí se va a ir automáticamente. Igual que en el flujo de efectivo. Una vez teniendo estos nombres, entonces ya nosotros condicionamos ¿sí? El listado en la lista desplegable con una pequeña fórmula que también es la misma, nada más que con una pequeña variante. Vamos a ver. Vale, ok, bueno, ya lo tiene ahí. Seguimos. La variante de la fórmula condicionante es esta. Lo que hace es que si la lista desplegable del rango X, porque aquí ya está seleccionado, es igual a egresos, me va a traer la lista que yo tengo seleccionada en gastos de resultados, que es la que les mostré. Si dice ingresos, pues me va a traer ingresos resultados, que también se las mostré. De igual manera, impuestos. Pero la condición extra de impuesto es que usamos la condición de SREF. Repitiendo, la sección de impuesto, para no tirar toda la lista, porque en este sentido tenemos un ejemplo en el caso del impuesto, que tenemos agregado la sección utilidad neta antes del impuesto. Pero en el rango, en este caso de los impuestos, incluye hasta esa. Entonces yo solo quiero a partir de la segunda. Entonces con la condición que se le coloca utilizando desref, yo le doy la referencia, le digo a partir de qué fila, y de ahí que empiece en la columna tal y que empiece a contar a partir de aquí, y prácticamente me obvie la primera. Por eso cuando solo damos impuesto, solo aparece impuesto. Si yo no le pongo la fórmula desref, me aparecería este rótulo utilidad antes del impuesto. Pero esa es una fórmula, así que no la necesitaba. Por eso esta lista desplegable es bastante interactiva en relación a esta sección de tipo. La única diferencia fue esa que se eliminó un rótulo para no estarlo agregando, pues ya solo ocupo la sección de impuestos. Pero para resumir,
se hace una lista desplegable con tipos. Luego se hace una lista desplegable dependiente en datos. Recuerden, validar datos, lista. Y la condicionante que les acabo de comentar, que es una simple fórmula, ¿verdad? Que no la vamos a colocar en una celda, sino que la colocamos en la sección de datos, lista, y ahí lo colocamos una opción que se llama, vamos a verla aquí de nuevo, validación de datos, lista. Y aquí en origen, entonces ahí colocamos la fórmula completa. En ese término, pues podemos nosotros armar, vamos a dejarlo en blanco para que ustedes vean la diferencia. Aquí no hay fórmulas, es simple y sencillamente captura de datos. Por ejemplo, yo tengo datos, quiero ingresar datos. Miren, está en blanco, no hay nada. Para que ustedes vean claramente que es solo llenarlo. Por ejemplo, tengo en enero una venta. Vamos a colocarle aquí ingreso por ventas. Vamos a ponerle ventas del mes. ¿No? Ustedes pueden ver que se sitúa automáticamente en esa fecha. Pero si yo, un ejemplo, de esas ventas del mes, yo no volví a vender, vamos a poner o vamos a echarle la culpa a la pandemia. Y tengo un egreso, esta es otra opción, por eso es la lista desplegable porque no permite escribir más lo que ya está. Vamos a poner lo que ponemos beneficio para empleados. Entonces, en este caso, que fueran que pagaron prestaciones, por decirlo así. Vamos a ponerle un ejemplo, 3,000. Automáticamente se ubica en octubre, ya se fue el primero, beneficio para empleado. Entonces, aquí ya me va a tirar prácticamente la utilidad, como pueden ver al final, de 2,000. A pesar de que yo solo estoy llenando en esta sección de aquí, ya me hace toda esa clasificación por mes y por año. ¿Por qué por año y por mes? Porque si yo quito el rótulo de aquí, no me aparece nada. Pero si yo tuviera más datos, yo puedo aquí ingresar la cantidad de años que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner aquí que 2020 hice unos ingresos por venta, 50,000. Vamos a ponerle que tuve una pequeña, puede decir, devolución de 30. Y ahí está. Vamos a ajustarle aquí. Entonces pueden ver que 30 y 20, 30 y 20. Entonces, al final, mi utilidad, o más bien dicho, la venta, es de 20,000. Entonces, por eso les digo que en esta sección nosotros vamos a alimentar todos los años que nosotros deseamos. En una sola hoja podemos hacer todo eso. Ahora, que nos sirva el rótulo como parte de el cuadro. Entonces, no vamos a explicar como otros que ponen desde hasta. Uy, hasta. Y van a poner ahí la fecha. Entonces, no. Aquí nosotros tratamos de hacerlo de la manera más sencilla y simplificada, aunque la vean ustedes difícil por la fórmula, pero para esta sección de aquí, ustedes lo pueden ver bastante visual, que lo único que vamos a hacer es cambiar esto de aquí. Entonces, para eso se necesita vincular varias fórmulas para que nos dé un resultado interno y que ese resultado interno nos provoque el resultado general. Por eso es que nosotros aprovechamos este rótulo para no estar escribiendo y haciendo más
detalle. Claro, si usted le cambia el año, pues le va a traer solo los datos del año. Y lo mejor de esto es que yo puedo ingresar todos los años que quiera en esta tabla. Pero volviendo al tema de la fórmula, yo sé que al principio, y como lo he dicho siempre, ustedes ven esto en otro idioma, pero es que en realidad lo único que hace es que en el caso de enero, lo que hace es que si este es enero, ¿verdad? Igual a enero, por decirlo así, me trae un resultado. Uno, en otro caso, me trae este otro resultado. Es todo lo que hace. Sencillo. Lo que pasa es que la concatenación es la que ustedes ven con mucho temor. Aquí yo lo hago un montón de veces. También hay una fórmula que llama sí, punto conjunto, pero eh, para no ir más allá, porque el problema es que esa no funciona en 2010, 2007. Entonces siempre uso esa por ese tipo de ejemplo, pero sí, punto conjunto es mejor que este, porque tiene más opción, pero para volverla, en este caso interactiva, en esas versiones, nosotros hacemos eso. Sí, en este caso B3, recuerden las referencias con los símbolos de dólar antes y después, para que nosotros al final, cuando tengamos una celda, solo copiemos y peguemos. Entonces, por eso es importante saber entender lo que nosotros queremos en realidad. En este caso, queremos que la columna se mueva, más no la fila. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el rótulo. Entonces, dice que si es enero, me va a poner 01, si es febrero 02 y así sucesivamente. Y esta es una concatenación. Como recuerden, pues todo mes empieza con enero. Ponemos la pleca. Y aquí es donde viene lo más complicado para ustedes. Que la concatenación se hace con una referencia para encontrar el valor de una cadena de texto. Cuando digo cadena de texto es que ustedes pueden ver que dice estado de resultados del periodo y después viene un número. Entonces, lo que se hace es implementarle a la concatenación de ese rango criterio para ese criterio que me extraiga el valor. Y para eso yo necesito encontrarlo. Y para encontrarlo, utilizo la fórmula encontrar. Abro corchetes y le digo que me evalúe, ¿verdad? Del texto. En este caso, recuerden los valores fijos. Y en este caso, el valor fijo es el texto. Y eso está en A1, que está aquí marcado, que dice estado resultado del periodo. Entonces, lo que hace es que me va a indicar, si yo lo corro, me va a indicar todo esto. Y esto es una matriz booleana, como le dice, que lo que hace es que me dice que en la posición 34, 33, hasta la 33 hay valores. Y si nosotros contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa posición donde hay texto. Entonces empezamos a evaluar y las demás coloca error, pues ya que ahí ya no la encuentra. Pero esa es una parte de la función. Y lo que hago es que cuando lo corro, para que me tome a partir de la primera fila, en este caso, perdón, del primer texto, porque si yo no le pongo el menos 1, solo me traería 0,20. Entonces le quito un espacio, restándole el menos 1. Vamos a hacer el ejemplo aquí para que más o menos quede clarita la cuestión, aunque creo que no. Error. Falta el espacio. Ahí está. Entonces, prácticamente me está diciendo que en esa posición es la que va a iniciar. Pero si yo le coloco el extrae completo, que esa es la validación que hace, aquí de aquí, porque ya a este se le coloca otra fórmula basado en eso. Porque como les repito, todas estas funciones de aquí, como pueden ver, si yo la evalúo, me trae 2020 y 202. Entonces, al restarle 1, eso es lo que me va a dar como resultado, que ya lo vamos a ver aquí.
Una vez unido, recuerden que en los anteriores webinars hemos utilizado la función sin error, que me indica que si toda esta fórmula tiene error, me va a traer un espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, si yo le quito el menos 1, me dice 0,20. ¿Por qué? Porque me está quitando un espacio después de haber contado todo eso. Entonces, lo que se hace en ese caso, pues, es restarle un espacio para que retroceda y al final, pues, me traiga el valor numérico. En este caso, lo tengo a este lado. Vamos a ponerle para que ustedes vean la diferencia. Puede estar en cualquier lado, al principio o al final, pero como esto es rótulo, por lo general, pues lo ponemos al final. Entonces, esa es la ubicación. Entonces, al validar que si es enero, coloca esto, de ahí valida el mes. Y por último, concatena el año. Entonces, esta función es unida, por eso que se mira larga. Y como repito, toda esta fórmula la hemos visto anteriormente, solo que la funcionalidad, en este caso, de encontrar el valor, se le agrega la función encontrar. Y pues ya hemos visto extraer, si error, etcétera. Entonces, el primer rango criterio es ese, que me busque todos los que competen. En este caso, el resultado es enero. Del 1 de enero, ese es el primer rango criterio, mayor o igual, ¿va? Del 1 de enero. Y el segundo rango criterio, volvemos a poner, recuerden que estamos trabajando con esta tabla donde nosotros alimentamos, por eso dice tabla 1 y esta es la tabla 1. Y pueden ver que está enmarcado. Entonces, ese es el rango criterio. Le decimos que sea menor o igual. Entonces, aquí volvemos a utilizar la función fin de mes. Le pasamos la misma fórmula de arriba, ¿verdad? La mismita, copiar y pegar. Y le decimos que el mes es 0, porque recuerden que cuando nosotros utilizamos fin de mes, lo que hace es que si nosotros le incrementamos un valor aquí, en este caso 0 significa el mes actual. O sea, después de que ya tengo mayor o igual o menor o igual a esto, pues ya solo queda un último rango de criterio, que es la clasificación, que dice tipo, en este caso la tabla, que podemos ver aquí donde vamos a rellenar, es este nombre y hacemos referencia a ese rango y el criterio de ese rango va a ser pues la que está aquí a este lado, esta que está acá, y le damos a enter y ya cerramos prácticamente lo que es la fórmula. Y lo que va a hacer es que me va a sumar todo lo que compete al mes de enero, en el caso de ingresos por venta. Si nosotros le colocamos 2020, pues me trae pues lo que es los datos que nosotros ingresamos en el mes y en el año que corresponde. Recuerde que utilizamos datos de 2021 y de mayo, y así sucesivamente podemos ir ingresando datos de todos los años que nosotros requerimos en esta tabla y se automatiza nuestro estado de resultado de forma mensual y por supuesto la global. De ahí pues ya solo es una fórmula general de suma. Bueno, aquí no es suma porque está sumando ingresos menos devoluciones más otros ingresos. Aquí sí ya es de suma, de totales. Y aquí ya me trae pues prácticamente, en este caso la utilidad, que en este caso son ingresos menos gastos. Y por último pues si nosotros tuviéramos impuestos, vamos a ver 2020. Vamos a colocarle que generó un impuesto. Vamos a ver, impuesto y seleccionamos impuesto. Vamos a colocarle que fuera renta, vamos a colocarle. Yo lo pago 1.500. Y ahí ya viene prácticamente restado. Claro, en el mes de diciembre pues no hay ingresos, por eso está en negativo. Pero en el global, aquí ya nos trae prácticamente
la referencia donde nuestra utilidad es esta de aquí. Pero como les repito, este estado de resultados es el más sencillo que pude clasificar para no confundirlos, porque al final el estado de resultados es eso, ingresos menos gastos. Y ya por último, pues hacemos las cuestiones gráficas, pues como ya tenemos la tabla, lo damos a insertar. Y en este caso le agregamos una segmentación. Y la hicimos por, en este caso, clasificación. Le damos clic aquí y listo, ya tenemos esta segmentación. En el caso de ingresos, devoluciones y egresos, utilizamos la misma fórmula sumar punto conjunto, ¿verdad? Que hacemos lo mismo que hicimos en esta sección, solo que traemos los valores en esta parte de aquí. Y una vez teniendo estos valores, pues ya lo único que queda es marcar y pues insertamos una gráfica. Ya prácticamente está hecho. Ahora, el detalle de esta gráfica que tiene año, o en este caso texto, es porque para poner texto en una gráfica, lo que hay que hacer es seleccionar una celda. En este caso yo la puse en color blanco, pero si lo pongo automático, le puse la fórmula que me extraiga, en este caso, el periodo de esta celda y que en base a ese periodo me haga una validación lógica, que si la utilidad es mayor o que si la pérdida es mayor, pues entonces me va a traer un resultado diferente. Pero para que esta gráfica tenga este texto, porque este texto estaba oculto, como pueden ver lo puse en blanco, y lo jale a cualquier forma que nosotros la podemos agregar en insertar y podemos hacer una ilustración donde dice formas y agregar cualquiera que nosotros queramos. Le damos clic a la forma, ¿verdad? Y en este caso es R3 donde yo tengo el texto. Entonces le doy clic a la imagen y le pongo igual R3. Entonces ahí en ese sentido, la forma, prácticamente lo que yo escribo ahí, por ejemplo, tengo fórmula, pero si yo empiezo a escribir, me la copia. Pero en este caso vamos a volver a la fórmula. Eso es lo que hace este pequeño truquito, donde le podemos poner, no le podemos poner fórmula a este contexto gráfico, pero sí le podemos hacer referencia a una celda para que eso nosotros lo formulemos y el resultado sea en una gráfica o en alguna otra necesidad que nosotros tengamos de colocar pues una información más o menos Excel y contabilidad, donde nosotros aplicamos Excel a estas áreas, contabilidad, administración y venta. En este caso el tema fue estado de resultado. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo, un placer.